Hola limones, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a El Limonero Podcast. Hoy vamos a hablar de emociones que nos da nuestra limonada estupenda, pero de las emociones en la educación. Y nos acompaña el director del primer colegio de Castilla y León que ha creado un área educativa de emociones. Se llama Diego Olivar. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, fenomenal. Aquí tenía muchísimas ganas de estar con vosotros, así que un placer y deseando empezar. No, bueno, llevamos un ratito hablando fuera de cámara y tal. Yo creo que hoy van a salir cositas. Se van a abrir demasiados melones, creo. Y vas a Sí, tener que volver. pues bueno, o sea, yo creo, tengo todas las ganas para intentar transmitir un poco lo que hacemos y la propuesta de lo que intentamos fomentar en los colegios. O sea, que Que ahí va la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo nace la idea o qué te motivó a decir, oye, hay que crear un área educativa de emociones? Pues esto es profundo porque en el mejor momento de mi vida, en el que todo el mundo pensaba que era el mejor momento de mi vida, que tenía 2 trabajos estables, había nacido mi hija, nos habíamos mudado a una casa más grande, pues en ese momento tuve una crisis existencial. Y cuando estás metido en el barro, empiezas a analizar, a pensar cosas y llegó un momento que pensé, ¿cómo puede ser que haya estudiado magisterio, la licenciatura, que haya sacado un 10, que haya sido el número 1 de las oposiciones y no tenga ninguna herramienta para poder salir de esta situación? Y una vez cuando empecé a trabajar en ello y cuando comencé a salir realmente, decidí intentar utilizar la educación para prevenir, para dar herramientas y para ayudar, pues creo que algo que nos ocurre cada día más, que es enfrentarnos a retos que a veces no sabemos salir de ellos, que pueden ser retos fáciles, difíciles, pero que en cada etapa los tenemos y de esa manera surgió. Cuando me di cuenta de que necesitábamos hacer algo para aprender a vivir, por así decirlo. Aprender a vivir. O sea, esto parece como Sí, 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 sí. simple, pero es muy, muy, muy profundo. Gracias por compartir, ¿no? De dónde viene esto, porque obviamente creo que muchas veces todo lo que hacemos en nuestra vida viene de algo Sí. personal, ¿no? Da igual que seas Bill Gates o el barrendero de barrio. Todo lo que hacemos al final, como también tiene un impacto en nuestra vida y en nuestro día a día, también motiva a hacer cosas, ¿no? Correcto, sí. Em, o sea, a lo mejor es muy personal, pero según hablabas, digo, igual le pregunto, ¿cómo, cómo saliste de ese bache? ¿Cómo saliste de ese reto? Pues lo primero pidiendo, o sea, ayuda, o sea, y pidiendo herramientas que me ayudasen a saber qué podía hacer. Porque es verdad que una de las cosas que yo creo que desde pequeño nos dicen, y yo creo que si lo preguntas, por ejemplo, cuando empiezo las charlas suelo empezar con la pregunta de ¿a quién no le han dicho, hijo, lo más importante en la vida es que seas feliz? Nos dicen eso, pero ¿cómo nos dicen? ¿Cuándo nos dicen cómo? Entonces, empezamos a nacer, nos cargan una mochila de toneladas de lo más importante en la vida es que seas feliz, genial, pero estaría bien que algún niño o nosotros mismos, cuando nos lo dicen, nos girásemos y dijésemos, vale, ¿y cómo se hace? ¿Me enseñas? ¿Y tú eres feliz? Entonces, a partir de ahí yo creo que el primer problema de nuestra sociedad es que empezamos marcando una meta compleja. Compleja porque no sabemos ni a dónde hay que ir, ni cómo hay que llegar, y si realmente es la meta a la que tenemos que llegar. Entonces, Eso te iba a preguntar. Lo más importante de la vida es ser feliz. yo es que estoy haciendo, o sea, bueno, ya te digo en primicia que en enero saldrá un libro vinculado con esto Bien, que bien, bien, bien. llevo tiempo Bueno, pues escribiendo. entonces ya está claro que vas a venir a hablar de Sí, él. está claro, pero uno de los capítulos habla precisamente de ese concepto de lo más importante en la vida es ser feliz. Yo no digo que no sea lo más importante en la vida ser feliz, pero sí que es verdad que ¿qué es la felicidad? Nuestra sociedad al final, o cada sociedad, cuando hemos estado hablando antes, tiene un concepto diferente de sociedad, y lo que hay que valorar es si nosotros hacia dónde vamos, o lo que nos marca todo el contexto que tenemos ahora con redes sociales y demás, es lo correcto. Entonces, esas preguntas son las que deberíamos hacernos para luego coger la mochila y decir, voy recto, pero ¿va recto hacia dónde? ¿O es el camino ese?
Y yo creo que eso es uno de los temas que, por ejemplo, nosotros en el área de educación emocional intentamos transmitir. Ojo, porque lo de ser feliz, lo mismo no es tan importante, lo de buscar ser feliz. O sea, y es algo que creo que es una de las bases que deben tener claro nuestros niños y nuestras niñas luego para intentar quitarse tanto sufrimiento. ¿Y qué otras cosas pueden ser importantes, además de la felicidad? Bueno, yo creo que la felicidad, al final, la palabra felicidad es la que, desde mi punto de vista, es la losa. Porque históricamente, dentro de este análisis que estuve haciendo, pues realmente pormenorizado de filósofos, de pues, las personas, yo creo, de religiones más importantes del mundo, ellos nos dicen realmente lo que tiene peso para ser feliz. Pues te dicen que tienes que ayudar a los demás, tienes que ser agradecido, tienes que ser optimista, tienes que tener una serie de recursos, perdonar, que eso te lleva a estar bien. Y la consecuencia es estar bien. Y la consecuencia es estar bien. Y si estás bien es la felicidad. Claro, o sea, porque al final el concepto de felicidad, yo creo, nos estamos metiendo en un tema diferente, pero me encanta. O sea, yo creo que al final, cuando nos dicen que lo más importante es ser feliz, no nos dicen cómo, nosotros, por ejemplo, ya vamos perdiendo el partido. Entonces, en el área de educación emocional, por ejemplo, les estamos dando un carné por puntos, como el de coche, donde tienen 6 criterios que semana a semana vamos poniendo verde, amarillo o rojo para ver si lo han cumplido. Y son aspectos vinculados a he perdonado, he dado las gracias, me he querido y me he dicho cosas buenas, he controlado el gusanito, que es como una expresión que decimos para controlar los pensamientos. Y ese carné por puntos ellos no lo saben, pero realmente es un carné de la felicidad. Porque lo que están haciendo es que si tú realmente ayudas a los demás, te hablas bien, perdonas, agradeces, vas a estar bien. O sea, vas a estar como tienes que estar. No la felicidad que puede ser, que a mí también me pasaba. Yo el concepto de felicidad pensaba que era, yo soy súper activo, era constantemente fuegos artificiales. Cuando tú encima tienes ese desconocimiento de saber que, por ejemplo, con tus hijos, yo ha habido momentos con mis hijos que quería tener otra emoción de las que tenía. O sea, estaba con mi hija de 1 año y realmente en esos momentos en los que la emoción que era pues estar, porque obviamente en unas etapas en las que gatean, lloran, cambias pañal, no duermes y demás, pues puede ser que no tengas que estar alegre. Pero lo que me ocurría en esa época era que lo normal o lo anunciado era que ser padre es estar constantemente espectacularmente alegre. Pues sí, mira, hay una, la que hacía la periodista Samantha, que hizo que hacía lo de 21 días, sí, los retos de, ¿no? Y luego hizo como un programa, un documental o lo que sé, no sé cómo lo llamarías, de su embarazo y de su maternidad. Y ella salía muchas veces diciendo, esto es horroroso. O sea, y entonces le caía mucho hate de madres, pero sí es lo mejor del mundo. Y dices, joder, yo me siento mal. O sea, físicamente no estoy bien, me duele la espalda, no duermo. Que me diga, o sea, yo, por ejemplo, Oliver, yo necesito dormir. Sí. Yo soy un poquito básico en ese aspecto. Dormir, comer. Yo también. Y si no duermo y como, pues soy como un gremlin, ¿sabes? Mojado, insoportable. Entonces, también ahí tenemos que conocernos. Sí. Tenemos que saber qué cosas nos regulan, qué cosas nos ayudan, ¿no? Sí, y lo que hablábamos antes también de la educación de las familias, o sea, lo primero es saber que, pues aprender primero a conocernos, que es algo que impacta, porque, por ejemplo, nosotros en estas primeras clases de educación emocional es increíble cuando preguntas a los niños, dime algo bueno de ti, el 90% no sabe decir nada. Vamos a lanzar esta pregunta a todos los que nos están escuchando, que es, párate y di algo bueno de ti. O sea, piensa, reflexiona. Sí. Y lo más increíble de estas reflexiones de los niños, con este pensamiento que los adultos nos cuesta pensar cosas buenas, es que incluso los niños, cuando hacemos la primera vuelta, porque nos sentamos, hacemos primero un poco de trabajo de respiración, explicándoles un poco esa importancia de que el director de orquesta del corazón y el cerebro al final es un poco la respiración, la primera ronda suele ser 90% no lo sé. Después colocamos a algún alumno en el medio para que hablen de él, todos dicen muchas cosas, y la tercera ronda es
después de lo que te han dicho a ti, di algo bueno de ti. Que es, por ejemplo, donde hay gente niños que se rompen por dentro al decir algo positivo, o niños que, por ejemplo, dicen, es que si yo digo algo que creo bueno de mí, ojo que esto es impactante, pero los demás no lo creen, ¿qué pasa? Esa reflexión, Y ahí o sea, la han te das cuenta. verbalizado. En quinto de primaria, ¿Y cómo lo responde? ¿Qué responde? pues que ese es lo más importante del autoconocimiento, que yo puedo pensar de mí que soy creativo y que mucha gente piense que no lo soy. Y lo que nos puede pasar, que es cuando nuestra autoestima baja y tenemos problemas y el bullying va exponencialmente cada día peor, es que cuando nosotros pensamos que tenemos una cualidad y hay gente que nos quiere tirar esa cualidad por los suelos, nosotros tenemos que tener esa fuerza y esa autoestima para decir, oye, que yo me creo que soy así, porque lo normal es que haya menos gente que te diga las cosas buenas que tienes. Y es algo que aunque nosotros también lo estamos intentando potenciar, porque en este carnet por puntos al final pues es que Luis me ha dicho el otro día, pues amarillo rojo, y ellos también son muy críticos porque los carnés por puntos de los alumnos alucinamos a veces que se ponen mucho rojo, y sobre todo en aspectos que dices, pero si eres una santa, ya, pero el otro día también en los de no quererse, pero en este caso esas reflexiones sales impactado de ese análisis que ya está pasando en cursos con niños de 10 años, que es al final lo que a nosotros como adultos nos pasa, que es, me dicen esto, pues no eres lo que sea, pues me lo puedo llegar a creer. Y cuando te metes en esa dinámica, pues llegamos a puntos peligrosos. Has hablado de autoconocimiento, has hablado de bullying, has hablado de confianza en uno mismo. Es verdad que miras las estadísticas y cada vez hay más ansiedad, cada vez hay más incapacidad para gestionar frustración, cada vez lamentablemente hay más suicidios. ¿Por qué crees que pasan todas estas cosas? Pues te puedo dar como profe dos metáforas así. Vale. Todas las que quieras. Lo primero, lo que tú dices. Ahora mismo el dato es abrumador. O sea, estamos históricamente en el peor dato de suicidios infantojuveniles. Un porcentaje brutal toma medicamentos antidepresivos. Las enfermedades mentales, todos los estudios europeos dicen que va a ser la pandemia del siglo que viene. Y son dos metáforas que hago. Es una vinculada a los 3 cerditos, que al final yo creo que la educación, nosotros sabemos que viene el lobo. ¿Y qué ocurre? Que a veces decimos, bueno, pues vamos a poner la casa de paja y nos lo quitamos, pero sabiendo que viene el lobo, nuestra responsabilidad sería crear esos cimientos buenos. Y luego, otra sería como, por ejemplo, ¿qué pasaría con la autoescuela? En España tenemos un plan de salud mental que habla de detección precoz y atención temprana. Detención precoz y atención temprana. Un plan que además fue aprobado por la mayoría en el Congreso. ¿Qué ocurre? Que ahí no está la prevención. Si nosotros fuésemos si a los 18 años a todos nos diesen el carnet de la autoescuela y nos dijesen, bueno, a los 18 años ya puedes conducir, ¿qué pasaría? Nos podríamos dar un golpe y coger miedo al coche, podríamos hacer daño a otra persona, y hasta que no te des el primer golpe no te ponen una persona para enseñarte las señales. Pues yo creo que eso es lo que está pasando un poco ahora con la salud mental, que es, te das el golpe y ya pues vas al psicólogo, tomamos medidas, empiezo a tener síntomas de ansiedad, de depresión, pero es que hay 1 de cada 4 personas que van a médico de familia va vinculado a enfermedades mentales. Creo que España tiene, no sé si 7 psicólogos por 100.000. Europa no sé si tiene 15. O sea, pero quiero decir que al final hay 2 opciones. O prevenir o prevenir. ¿Psicólogos por 100.000 de público o no, o sea, público, O sea, quiero decir que, por ejemplo, o sea, hay más psicólogos. Sí. O sea, creo que el dato, por lo menos cuando miré en la última estadística, en el sistema público, o sea, quiero decir que tú, por ejemplo, viendo que 1 de cada 4 personas van al médico de familia, o sea, es decir, pues un 25%, luego tendríamos que tener asistencia muy rápida, ¿no? Y claro, los psicólogos dentro de la organización que tenemos de sanidad pública no dan abasto, y es algo que es normal y es algo que es imposible tener pues un psicólogo por persona o uno que nos atienda cada poco. Por lo tanto, la única razón, o sea, la única manera de mejorar esto es prevenir. Sí.
Ahí entramos en muchas cosas, ¿vale? Que una cosa es prevenir, porque es identificar las emociones, es conocer todas estas cosas que creo que con el área de educación emocional que habéis creado, pues obviamente ayuda mucho. Yo, que a lo mejor soy un poco friki, entro en estilos de vida, ¿no? Eh, eh, el deporte es fundamental. Hay sistemas, ¿no? Lo estábamos hablando, nosotros en Le Montreal Education nos dedicamos a que los estudiantes de España se vayan fuera a vivir experiencias educativas, ¿no? Pues hay sistemas educativos donde el deporte es una herramienta educativa más. Es que hay niños que no se mueven eh, todos los días y se tienen que mover todos los días. Sí. Y llegan y van del colegio a casa y en casa se sientan y no voy a criticar las videoconsolas o las teles porque se lo da igual, o sea, me refiero, está ahí Sí. y ya está, Sí, tenemos sí, que... sí. Pero no hay un ejercicio, no hay un movimiento y el movimiento nos genera cambios químicos dentro que nos ayudan a estar Por mejor supuesto. y a sentirte realizado. ¿Cuánta gente eh, sale a correr, aunque sean 5 minutos? Termina de correr sudado eh, y se siente bien, ¿no? Se siente realizado, que es a lo que íbamos con Correcto. ayudar, Eso estar es. dentro de un grupo social, llevarme bien con mi familia, ¿no? ¿Cuántas veces le cedemos el asiento en el autobús a una señora mayor o a un señor mayor y te quedas, joder, qué bien me he quedado, ¿no? Sí, es así. Sí. Entonces, ¿cómo son nuestros sistemas de vida? ¿Cómo son nuestros estilos de vida? La alimentación también. Entramos en el tema emocional, pero entramos en temas de aprendizaje. O sea, el azúcar no nos viene bien. El gluten nos inflama. Cuando hablamos de inflamación, no hablamos de me inflama la tripa, es que me está inflamando el sistema, me está inflamando la cabeza. Si no pienso bien, no tengo buenos resultados. Si no tengo buenos resultados, pienso que no valgo. Si no valgo, me deprimo, no sé gestionar mis emociones, porque se ríen de mí porque no sé qué. Entramos en ese círculo vicioso donde obviamente está todo súper conectado, ¿no? Este es mi friquismo. Sí, sí, o sea, me encanta la conversación porque es que soy muy fan de esto que estamos hablando y es verdad que tengo un compañero que dice que al final los hábitos son, o sea, la estructura invisible que nos genera todo esto y es que al final está muy de moda los datos. Objetivamente vivimos más, pero no vivimos mejor. ¿Y eso qué significa? Pues que al final a mí me encantaría que todos los avances científicos que demuestran que el deporte, ya no solo las endorfinas, que te da vitalidad a todos los niveles, que la alimentación cada vez está más demostrada, que la microbiota es fundamental para esas hormonas. Tienes El segundo cerebro, eso es. ¿no? Pues todo eso que cada día se va descubriendo, yo creo que donde deberíamos aplicarlo es en el sitio donde tenemos al 99% de los clientes sentados en nuestras sillas 14.000 horas delante de nosotros. O sea, porque estos avances a mí ahora me dicen, pues mira, la microbiota, la alimentación, genial, voy a intentarlo. Pero si ya lo sabemos, todo esto deberíamos intentar implementarlo desde pequeños. Porque mi hija, que tiene 5 años, cuando alguien tira algo por la calle, le dice, hay que cuidar el planeta. Y es que en esas edades es donde podemos crear pues esa adherencia a ciertos hábitos que ya les dure por vida. Entonces, hábitos, fundamental. O sea, Me ha encantado con lo que has dicho de alguien que tira el papel. Yo, una reflexión que suelo hacer cuando vamos, ¿no? Por la calle y tal, yo qué sé, pasa un niño en un patinete sin casco. Oye, ese niño lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, ¿no? No, lo está haciendo mal. ¿Por qué? No, por esto y por esto. Fíjate, esa persona, estamos en el supermercado y ha dejado el carrito sin llevarlo al sitio de los carritos. ¿Lo ha hecho bien o lo ha hecho mal? ¿No? Esta persona ha ocupado 2 plazas de parking. ¿Lo ha hecho bien o lo ha hecho mal? Ha tirado un papel. ¿Lo ha hecho bien o lo ha hecho mal? Entonces, en nuestro día a día podemos ir haciendo sí, sí, pequeños sí. impactos, ¿no?
Y en la gestión de emociones, pues también. Por volver también a todo esto que estáis haciendo en vuestro colegio, que sois el primer cole, ¿no? De O sea, Castilla y León. nosotros cuando ¿En España desarrollamos, hay más? Canarias sé que tiene el currículo desarrollado, cuando ahora se han puesto en contacto con nosotros la prensa, no lo sé, pero dicen que a nivel nacional, o sea, dentro de Península, nadie tenía el currículo desarrollado. Nosotros, o sea, nuestra idea de desarrollar el currículo era porque queríamos darle seriedad a la educación emocional. La educación emocional es verdad que se lleva desarrollando mucho tiempo yo creo que todos los docentes al final, de una manera o de otra, han desarrollado educación emocional. Nosotros lo que hemos Todos. hecho, o bueno, sería, o sea, pero yo creo que la vocación debería tener que en cualquier clase siempre hay detalles que te hacen sacar esa educación emocional. Y nosotros, lo de pioneros al final, o ese concepto, ojalá sirva para compartir, porque yo creo que todos los docentes lo que importante es que podamos compartir y hacer mejor la educación para poder darle esa seriedad curricular y que nosotros tengamos seguro que 1 hora a la semana tenemos 1 hora de educación emocional para trabajar cosas y conceptos que no haríamos de otra manera. Que es verdad que se puede incluir como currículo oculto, que se puede como proyecto, pero darle la seriedad a nivel de toda la comunidad educativa, tienes un área de educación emocional, nos hace tener ese empaque, nos hace darle, yo creo que pues la importancia que se merece. Entonces, nosotros, ya te digo, desde aquí estoy dispuesto a compartir todo el proyecto que al final nos ha llevado mucho trabajo porque es el desarrollo absoluto de todo el currículo, porque nosotros luchábamos un poco porque es verdad que ahora las competencias clave, en algunas competencias, tú por ejemplo estás trabajando matemáticas y hay un criterio de evaluación, me pongo un poco modo curricular, hay un criterio de evaluación de matemáticas que te dice que da respuesta a un descriptor operativo que habla de la metacognición. Y decíamos, vamos a ver, o sea, al final las competencias clave hay que llegar a ellas, es lo que el alumno debe realmente aprender en su día a día, pero que en matemáticas, cuando estás con los números racionales, trabajes la metacognición, o en lengua, la exposición oral y frases, no sé qué, trabajes el autoconocimiento, está muy bien, pero eso no es muy, muy real. Y dijimos, vamos a intentar romper con esa dinámica y crear algo que tenga impacto directo. Y es verdad que este año vamos a cometer muchos errores, porque estamos intentando, hemos desarrollado un libro de cada uno por ciclos e intentamos pues explicar cosas en las diferentes edades como nos hubiese gustado que a nosotros nos hubiesen ¿Y entonces contado. tenéis una asignatura o Es un sea, área que hemos desarrollado completamente con las competencias específicas, los criterios de evaluación, la vinculación de los criterios de evaluación con los descriptores y con las competencias clave. Es un área completa que necesita nota, o sea, que tiene nota y ¿y para... cómo se evalúa? Pues ahora mismo, por ejemplo, Con el estamos... semáforo. El semáforo es como un carné por puntos, que realmente es un instrumento en forma de lista de control, que nos parece de momento muy objetivo para ir calificando aspectos que nosotros consideramos importantes. O sea, los criterios del área de educación emocional, muchos son prácticos. Y no queremos que sean teóricos. No les queremos preguntar, aunque tenemos que calificar y vamos a intentar ser lo más justos posible. Y de hecho, en las clases entro yo y entra una tutora. O incluso algún compañero más. Primero porque es como así podemos, entre todo el centro, realmente llegar a los alumnos y adentrarnos más en ello, porque si la tutora ve que hay un alumno que le cuesta muchísimo decir algo positivo de él, pues vamos a estar un poco más encima. Y bueno, pues al final la gente que entra se empapa de aspectos bueno, que te permiten ver, pues calificar cosas diferentes, pero que realmente tenemos que ser serios y luego poner la nota. El carné por puntos nos sirve y es llamativo que ellos mismos son los más exigentes consigo mismos. Pero bueno, o sea, nos parece que ojalá ahora sea 1 hora. Y luego es verdad que hacemos también proyectos vinculados al área de educación emocional, que es otra cosa que nos permite. Nosotros el tema de convivencia pensamos que yo me pongo en el lugar de padre ahora, y para mí lo más importante es que mi hija vaya a un sitio que se sienta segura, y porque si se siente segura va a aprender más y va a estar mejor.
Entonces hemos empezado con un proyecto de lecciones, donde al final ellos eligen delegado y subdelegado, luego un equipo de gobierno de todas las clases, donde lo que van a hacer va a ser sacar los estatutos del centro, y así las consecuencias no son, oye, yo te digo esto, no, lo hemos decidido entre todos, y creemos que al final es un poco todo vincularlo hacia lo emocional. Tenemos una radio también que hemos creado donde van a exponer, pues en las elecciones, ¿cómo me he sentido? Porque lo importante no es quién gane, es... hay alumnas que pensaban que iban a ganar y han perdido. Estaban frustradas. Suéltalo. ¿Por qué estabas frustrado? Pues porque quería ganar. ¿Tú cómo te has sentido? Con envidia. Pues yo soy mejor que el que ha Sí. salido. Entonces, sacar eso en tercero de primaria Sí. te hace por lo menos empezar a ver que las emociones que tienes, primero no hay que huir de ellas, sino intentar un poco saber que has perdido y que, bueno, pues te puede durar todo el curso o te puede durar lo normal, que es una semana, porque al final pues tú pensabas que ibas a ganar, pero no lo has hecho. Y esa es un poco la idea de... ¿Y qué es la vida? O sea, que ¿cuántas veces como adultos hemos estado en un trabajo o hemos estado en una situación donde hemos tenido que gestionar el fracaso? Sí, Tu primer amor. sí. A todos nos han dejado y todos hemos dejado, ¿no? Y dices, ¿y cómo gestionas eso? Desde el equipo de fútbol que estás en el patio y los capitanes, pues a ver, tú eliges tu equipo y pues yo cojo a este, yo cojo al otro y siempre es el último. Sí. O no, yo a Manolito no lo quiero. Y en su cara se lo dices, ¿no? El cómo gestionar. Eso, por ejemplo, es algo que a mí siempre me ha parecido, no me ha gustado nunca, porque eso ha pasado toda la vida y son gestiones que al final metodológicas que tienes que intentar evitar, pero es que eso puede pasar en el parque. Y lo que pasa es que, por ejemplo, hay últimamente, porque un día hizo un comentario una chica, claro, hay un programa de televisión que pregunta a todos los invitados, que muchos son ídolos de nuestros niños y nuestras niñas, sobre sexo y cuánto dinero tienes, ¿no? Hace esas dos preguntas para empezar. Los niños ven ese programa. A ver, luego puede haber niños que lo vean, estaremos de acuerdo, que las horas que los padres dejan, lo que sea, pero el programa pregunta esas dos cosas a... Sí, si no lo ve tu primo y te lo enseña en Sí, Instagram entonces, la prioridad ahora mismo, muchos de esos niños consideran que las Sexo dos... y dinero. Sexo y dinero. O sea, y es normal, porque al final tú estás con 11 años, 10 años, 12, 13, observando que te preguntan esas dos cosas a tus ídolos y empiezas a analizar. Entonces, ahí es donde también en el área de educación emocional intentamos, pues, desde carne por puntos y todos los temas que estamos intentando transmitir, que sexo y dinero no es la ruta. Sobre todo, y rompiendo una lanza por ese programa, o el cómo lo veo yo, están intentando verbalizar y hablar de unas cosas que preocupan y que mueven el mundo, pero en mi opinión, desde la reflexión y donde luego se abren melones y salen conversaciones. Pero claro, no todo el mundo le ha dado la vuelta de tuerca y decir, ¿por qué se está haciendo esta pregunta? ¿No? Sí, eso es. O sea, claro, lo simplificamos y es sexo y dinero. Y sobre todo los chavales solo se fijan en eso, porque no le han dado la vuelta Eso a es, de tuerca al pensamiento. Entonces es muy importante. Hay una cosa que, claro, tú eres un motivado, por decirlo, ¿sabes? Un tío apasionado que lo vives. Y claro, cuando tú llegas a contarle al equipo de profes, a los compañeros, que es que estamos hablando que estás en un sistema público, estás en un colegio público. Porque si fueses el director de un colegio privado que puede hacer y deshacer porque es lo que al final está vendiendo, este es nuestro proyecto educativo, pero que tú eres un centro público que dices, vamos a impulsar esto, te han llegado personas que han dicho, tío, deja de fliparte o a mi hijo no les enseñes estas cosas. En el proyecto primero se tuvo que presentar en claustro, consejo escolar, inspección. O sea, en el claustro creo que tengo el mejor claustro del mundo.
pero siempre hay gente que puede Y no estar... es porque estén mirando. Eso es, no es porque esté mirando, pero se lo he dicho además públicamente y creo que gracias a ellos puede salir, porque es verdad que siempre hay gente que no quiere o que no le apetece dar ese pasito más, y hubo que aprobarlo en el Consejo Escolar después del claustro. Hubo que pasar por nuestra inspección, por nuestra dirección provincial y por Consejería de Educación. Todas esas personas que dieron el ok, para mí es personas a las que nosotros tenemos que intentar no fallar. Y nosotros vamos a hacer unos test iniciales para las familias y para los alumnos, donde vamos al final del sistema, unos test pues científicamente demostrados y luego otros de conocimiento, que ahora te comentaré porque fue súper interesante el año pasado, donde nosotros queremos intentar transmitir que este área tiene eficacia. Y el apoyo de... O sea, tenemos un aula de educación emocional que estamos terminando, que digo que mi claustro ha ido a pintarlo por la tarde, ha dedicado tiempo. Sí, para que luego digan que los profesores... No, sí, no... o sea, a ver, habrá... O sea, esto... Hay de todo. Hay de todo, pero... Pero ahí es donde entramos también en la gestión de emociones. Sí. Cuando tú... Y ha pasado por aquí por el podcast también Tony, ¿no? Que habla de tu propósito. Cuando tú estás alineado con tu propósito, te da igual que sea domingo, da igual que sea lunes, Sí. Entonces estás motivado porque sabes que estás teniendo un impacto positivo. Lo mismo que si tú eres un niño y ayudas a tu compañero, te vas a sentir bien. Y lo que dices es la bomba, porque una de las cosas que nosotros hablamos en el cole es... o sea, bueno, a mí me pasa también en verano con mis hijos. O sea, al final, el verano cuando tienes niños pequeños, si tú tienes la expectativa de va a ser un verano para mí... No, o sea, si tú tienes la expectativa con tus hijos en el cole, que lo que buscas es que ellos disfruten, tú vas a acabar disfrutando. Cuando tú piensas, voy al cole a disfrutar, a pasar... No, o sea, la mentalidad es equivocada. Y nosotros lo que intentamos es pensar que lo prioritario son... o sea, siempre hay de todo, pero yo creo que nosotros ahora mismo... creo que la dinámica de los profes, viendo las situaciones que hay, que también comentábamos antes, cada día más complicadas, y ves a niños que te vienen con situaciones dramáticas, sabes que la educación emocional es la herramienta que necesitan para poder tener posibilidades de salir adelante. Porque si en las familias no te dan herramientas o no saben, que también es otra cosa, que las familias yo creo que aceptan y valoran más porque dicen, yo también quiero aprender para mejorar. O sea, hay de todo también. ¿Te has encontrado con familias que te han dicho, oye, no me vengas con esto? Hasta ahora no. O sea, hasta ahora realmente creo que... Todo contrario, ¿no? Y creo que por eso esta bomba va a expandirse pues a todos los niveles, porque creo que ya estaba, y quiero quitar eso de... O sea, nosotros estamos intentando ya meter pues ese toque curricular, pero al final hemos recibido apoyo de todo el mundo, porque si alguien no nos hubiese apoyado, no hubiésemos podido sacar adelante esto. Al final tú estás quitando el currículo media hora de 2 asignaturas que dentro del Real Decreto te dan la posibilidad, pero tienes que decir, oye, ¿por qué quitas media hora de matemáticas y media hora de lengua lo mismo en tercero? Por educación emocional. Si alguien te pone trabas, que también, y nos puede pasar todavía en el proceso, pues quizá no hubiésemos conseguido esto. Hay una, según estás hablando, yo estoy pensando en, para que además la gente vea la potencia de esto, que yo lo tengo clarísimo. Mira a un deportista que llega lejos. ¿Qué hace? Tiene una mente, o sea, lo que más trabajado tiene es la mente. O sea, y con una mente bien puesta y una gestión emocional potente, da igual lo que pase, vas a triunfar. Sí. Y los resultados son positivos. Sí. O sea, al final el control de la mente, y luego se abre otro melón que me encanta, que es el hablar de los pensamientos, ¿no? O sea, yo creo que lo que te decía el año pasado, hicimos un test, fíjate, es un test casero, porque lo hacemos nosotros, pero es algo que yo no había visto y que nos interesaba mucho. Preguntar a los niños sobre qué es un pensamiento. Y muchos niños decían yo mismo hablándome. Entonces, claro, si tú
tú mismo hablándote y no sabes que al final los pensamientos, pues en el budismo dicen que es como un sexto sentido, que tú pasas, por ejemplo, por una frutería, hueles un limón y te piensas que eres un limón, pues sería un error. Entonces, los pensamientos, si tú a veces te metes en esa dinámica de no puedo o antes de competir me va a ganar, estás perdido. Y trabajar también que tú ¿Cómo no se eres... trabaja de todo eso? Pues nosotros, dentro de nuestra planificación, hay un aspecto que es vinculado a ese gusanito que decimos que tenemos para explicar a los peques y luego con los más mayores un poco esa gestión, ese gusanito que todos tenemos en la cabeza, que es algo que si lo hacemos caso, en muchas veces, ese gusanito se hace grande, te lo estoy explicando en modo para los peques, que de hecho en el carnet por puntos a los peques tenemos hecho caso al gusanito y muchos le dicen, sí, porque el otro día me dijo no sé qué y yo le hice caso. Lo primero que hay que saber es que tú no eres tus pensamientos, desde nuestro punto de vista. O sea, es decir, tú tienes muchas propuestas, hay un escritor que se llama David, no lo recuerdo, pero dice que son propuestas neuronales, ¿no? O sea, al final, a lo largo del día hay 60.000, 80.000 pensamientos y la mayoría, el 80%, está demostrado que son negativos. Lo primero, tú no eres tus pensamientos. Si yo tengo claro que las propuestas que recibo no son yo hablándome, tengo primero la posibilidad de responsabilizarme y decir, este pensamiento me hace daño o este no. Solo con saber eso, ya, y como Frozen, soltar. O sea, decir, este pensamiento me está haciendo daño, me estoy autodestruyendo. Explicar eso a los niños y a las niñas en ciertas edades te da la posibilidad que tengas opciones de éxito en cualquier cosa que hagas. O sea, pues, y esa gestión, luego también lo que hablamos de la respiración, intentar es explicar que si nosotros trabajamos la respiración, meditación en cualquiera de sus formas, eso está científicamente demostrado, que hace que el cerebro no vaya a un ritmo suelto, sino que podamos tener algo más de control sobre él, pues te da posibilidades que cuando tengamos situaciones las gestiones mejor. Y claro, en un mundo en el que cada vez como padres dejamos más la responsabilidad en los colegios, ¿qué podemos hacer como padres para ayudar con las emociones de nuestros hijos? Dime, oye, básico, esto lo tienes que hacer. Y luego, si ya tienes eso, pues estas otras pautas. A ver, yo como padre, no sé si lo estoy haciendo bien hasta dentro de... Casa de herrero, cuchillo de palo. Eso es. Pero, por ejemplo, lo que llevamos diciendo mucho tiempo, esa disforia emocional de decir, no estés triste, no llores, intentar que vivan sus emociones y luego, o sea, es verdad que hace años pues eran, pero ¿por qué no estás alegre? Lo primero yo creo que es intentar naturalizar que todas las emociones están. Que no hay, que vivimos eso, en ese elitismo emocional de tienes que estar todo el rato alegre y bueno, luego pues cada etapa tiene sus circunstancias, pero lo primero es intentar, hay una situación que se vive muchas veces que es que nosotros, al no dejar salir las emociones de nuestros niños, ellos luego pierden esa confianza en nosotros. Y creo que el primer paso es pues hacerles ver que bueno, que en casa pueden llorar, pueden reír, pueden estar tristes. Y luego también darles ese paso que las emociones tienen como una fase de van a más. Nosotros tenemos que intentar controlar cuando, por ejemplo, un niño, que nos pasa también a los adultos, se da con una mesa y le mete un puñetazo a la mesa, en plan, mesa mala, ¿no? Pues nosotros, como adultos, a veces nos pasa eso y también nos pasa ese secuestro de la amígdala. Pues tenemos que intentar explicar que la emoción que tenemos es la que tenemos, pero podemos trabajar en que esa emoción no se alargue, o sea, no nos ocupe mucho tiempo. Para mí, el cariño es fundamental. En lo que has dicho antes me parece que es mágico. Cuando tú dices, ¿esto por qué? Y explicas, muchas veces llegas a casa cansado, llegas a casa en situaciones en las que te apetece meterte en la cama y dices no. O sea, una frase muy sencilla en los coles es, siéntate bien. ¿Por qué?
Vale, pues siéntate bien, porque al final si estás 7 horas sentado puedes tener una escoliosis, te puedes tener... Pues el explicar las cosas, eso que tú haces cuando sales con tus hijos, eso es magia, porque los niños te demandan una explicación, te demandan que entender las cosas. Y en estas fases, pues... Otra cosa es que estén de acuerdo con lo que les cuentas. Sí, o sea, es verdad, o sea, hay veces que, o sea, es una... Mira, no te lo compro, ¿no? Eso no te lo compro, pero... Pero has hecho el proceso. Sí. Y entienden que hay un algo detrás, Sí. ¿sabes? El no porque no, o porque lo digo yo, pues obviamente no convence. Y los niños son mentes Sí. esponja. Y trabajar mucho el optimismo, y luego cuando, incluso jugando al parchís, hay veces que te dan ganas de dejarte ganar. Pero en esos momentos también es cuando hay que, oye, que no se puede ganar siempre. O sea, quiero decir que jugando a cualquier juego con tus hijos, muchas veces es que soy un abusón, estoy ganando. Ya, pero bueno, vamos a trabajar, o sea... No, y ahí le explicas, oye, pues a lo mejor gano más, o sea, gano más veces porque he practicado más, porque he analizado la estrategia, porque entonces le estás dando una justificación de no Sí. es que tú seas malo jugando a Sí. esto, sino que hay un proceso para llegar aquí, ¿no? Eso es. O sea, Cristiano Ronaldo no está donde está por suerte. Eso es. Es porque ha hecho un trabajo y ha llegado a ese punto, ¿no? Cualquier persona, yo siempre digo, o utilizo mucho la expresión de, es parte del proceso. Todo tiene un proceso. Sí. Entonces, si le explicas el proceso, puede decir, pues puedo gestionar esto. Sí. Cuando lloran, algo que suelo hacer es, bueno, vale, ya te has expresado, ya has demostrado tu emoción, cómo podemos reconducirla, ¿no? Y cómo podemos gestionarla. Y hay una cosa que creo que también muchas veces tratamos de hacer, que es ocultar como adultos nuestras propias emociones. O sea, donde estamos bloqueándonos y les estamos enseñando que nos tenemos que bloquear. Y el decir, oye, hoy no estoy bien, me pasa esto, estoy muy nervioso, y pedir ayuda va a hacer que, ¿no? Con ese ejemplo, el niño diga, el día que está nervioso, papi, hoy estoy nervioso. Vale, pues vamos a ver cómo lo gestionamos. Eso es realmente lo mejor que podemos hacer. O sea, el hecho de ser el ejemplo y llegar a casa un día y decir, estoy cansado, hoy me voy a... No me toquéis las narices. O sea, pero... O sea, eso, a ver, eso no ya voy a... lo digo yo, o no sea, te preocupes. Pero, o sea... Y un profe también. O Sí, sea, pero al final... Todos tenemos días Eso es. buenos, malos, todos hemos dormido mal, todos podemos estar un poquito resfriados, todos podemos tener el sistema tocado en algún momento. Sí. Y somos humanos, ¿no? Sí, o sea, es que al final naturalizar lo que luego queremos que hagan nuestros hijos es lo que hay que hacer. O sea, puedes entrar en una clase y decir, hoy estoy un poco triste. Y les llama la atención. Cuando tú les sueltas la realidad de tu día a día, es verdad que a veces los niños se quedan, ¿pero por qué? O yo el otro día, cuando estábamos en clase, les decía, mira, yo esta noche mi hijo se despertó a las 3, a las 5 y a las 7. Pues estaba al principio un poco, pues bueno, voy a ayudarle, pero luego me vino un sentimiento de ira. Pero estabas enfadado. Digo, bueno, hay emociones que a veces te vienen que no sabes por qué, pero que tenemos que intentar un poco gestionar. Y cuando tú les explicas que tú también tienes todo tipo de emociones, a partir de ellos también se abren para decir, bueno, pues esto es natural, o sea, lo tenemos todo. Y sí, los padres al final yo creo que somos los primeros que al llegar a casa, pues no está mal que expliquemos cómo nos encontramos y también qué necesitamos. O sea, hoy estoy un poco agobiado porque tengo luego una reunión. Vale, pues... Y ellos lo entienden. Necesito un abrazo. Necesito un abrazo, eso es. Porque, ¿no? Sí. Cosas así. ¿Tú crees que es el desarrollo, ¿no? de un área propia de educación emocional en cada escuela se va a expandir por toda España? Yo espero que sí. O sea, en ese sentido voy a ponerme como Ilia Topuria de confiado, y yo creo que sí, porque al final es que los docentes y las familias saben de la necesidad y es que ya lo están haciendo. Lo único es ahora mismo
incluirlo dentro del... Y, por ejemplo, pues eso, en Canarias ya lo tienen desarrollado, y ya no solo que sea una hora, sino que a partir de ahí todas las demás áreas puedan trabajar de manera interdisciplinar o transversal con la educación emocional. Pues siguiendo un poco esta pregunta, hay una pregunta que ya sabes que hacemos a Sí. todos nuestros invitados. Es interesante desde tu punto de vista, ¿no? de la educación emocional. ¿Cómo crees que será la educación de los hijos de tus hijos? Pues a mí me gustaría y creo que esto que estamos hablando, donde la educación emocional va a tener peso, donde todos los avances científicos se puedan trasladar a las escuelas. Yo creo que estamos llegando a un momento en el que, lo comentábamos antes, la luz de enfermedades mentales, de situaciones tan desbordadas, es tan grande que hay que tomar alguna medida. Y la medida es que lo que sabemos que es bueno, lo apliquemos donde sabemos que es efectivo. Y yo soy muy optimista en ese sentido, y lo ves cuando explicas la educación emocional, cuando explicas estas propuestas, y todo el mundo, o el porcentaje altísimo, está montado en el barco. Y creo que vamos a tender a hacer una educación más vinculada a aspectos prácticos para vivir mejor. Yo a lo mejor, con todo lo que has dicho, yo lo definiría a lo mejor en humanizar. Sí, podría estar, sí. Buena, me gusta. Pero me gusta lo de vamos a educar para vivir mejor. Sí, o sea, al final es que yo creo que ¿qué es lo más importante en el mundo? Aprender a vivir, y para aprender a vivir y a estar bien necesitamos saber cómo se hace. A veces, pues de lo que decíamos al principio, te mandan a una guerra con un tenedor y te dicen, sé feliz. Muy bien, pues vamos a intentar que no sea así, que expliquemos un poco cómo lo podemos hacer. Qué guay, Diego. Pues ya sabéis, si queréis aprender a ser felices, aquí está Diego para ayudaros. Tenemos aquí un libro que nos ha traído, que es un poco pues el currículum, ¿no? Sí, o sea, el educativo. desarrollo de... Nosotros este año al final hemos tenido que desarrollar pues todo el currículo en libros, y hicimos una propuesta muy chula el año pasado a los niños y niñas que dibujasen cómo les gustaría la portada del área de educación emocional. Entonces cada niño pintaba y hicimos una votación. Entonces la niña que lo Qué importante es involucrar a todo el mundo en el sí. proceso. Pero bueno, os lo enseño porque llamadle, compartir este episodio con todos los educadores que conozcáis. Está abierto para todo el mundo, todo el material. El movimiento de educación emocional tiene que... No, yo también espero que esto esté implantado en España, en el mundo, lo antes posible, pero eso se hace de a poquitos y de conexiones y, sí, eso es. Y demás. Así que si has estado mirando, vamos a aprender a vivir mejor. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti.